Todos temían a la gigante viuda en la jaula, hasta que el ranchero la compró y le preguntó, ¿te casas conmigo? Esta es la historia de cuando el amor desafió al prejuicio en el corazón del México rural. Prepárense para una travesía que les moverá el corazón y cuestionará todo lo que creen sobre la belleza y la dignidad. No olviden suscribirse al canal, dejar su like y comentar de dónde están escuchando esta historia. Comenten desde dónde me leen y díganme, ¿creerían en el amor imposible? El circo ambulante llegó una mañana de junio, cuando el desierto sonorense aún exhalaba el aroma de la tierra mojada por la llovizna. Las lonas descoloridas temblaban en el viento como fantasmas cansados, y el olor a palomitas rancias se mezclaba con el sudor de los animales enjaulados. Era un espectáculo decadente de esos que recorren el interior mexicano, llevando sueños baratos e ilusiones gastadas a gente que tiene poco más que eso en la vida. Pero había algo distinto en aquel circo, algo que hacía que los niños se escondieran detrás de los rebozos de sus madres y los hombres bajaran la voz cuando pasaban cerca de la jaula al final de la fila. «La giganta», susurraban. 2,5 metros de altura, viuda de un domador de leones que ella misma había matado en una pelea. Las historias variaban según quien las contara, pero el miedo era siempre el mismo. Elena estaba en la jaula desde hacía 3 años, 3 largos años, desde que el circo la encontrara vagando por las carreteras de Sonora, perdida y hambrienta, con la ropa hecha jirones y los ojos vacíos de quien perdió todo. El dueño del circo, un hombre pequeño y codicioso llamado Juvenal, vio en ella no una persona desesperada, sino una oportunidad de oro. Una mujer de 2,5 metros de altura, con manos del tamaño de platos y pies que no cabían en zapato común. Era un espectáculo por sí sola. La jaula de Elena quedaba separada de las otras atracciones. Estaba hecha de barras gruesas de hierro, pintadas de azul descascarado, con una pequeña abertura por donde le pasaban la comida. Adentro, un colchón delgado, un balde de agua y una manta gastada eran todas sus pertenencias. Se encorvaba para caber en el espacio, las rodillas siempre dobladas, la cabeza inclinada en un ángulo doloroso. La gente pagaba 50 pesos para verla, señalaban, hacían comentarios crueles y se reían de su desgracia. «Mira el tamaño de esta aberración», decían. «Parece que Dios se olvidó de parar de hacerla». Los niños tiraban piedritas entre las rejas y Elena las recogía sin quejarse, guardándolas en un rincón como si fueran preciosas. Había aprendido que no sirve gritar o llorar. Había aprendido que la dignidad, cuando se es demasiado diferente, es un lujo que pocos pueden darse. Durante el día quedaba expuesta a las miradas curiosas y crueles. Durante la noche, cuando el circo cerraba y las luces se apagaban, Elena escuchaba los sonidos del desierto allá afuera, el canto de los coyotes, el aullido distante de los lobos, el susurro del viento en las hojas secas. Esos eran los únicos momentos en que se permitía soñar. Soñaba con una casa pequeña donde pudiera estar de pie, con un patio donde pudiera plantar flores, con alguien que la mirara y viera no un monstruo, sino una mujer. Juvenal la trataba como propiedad. «Me debes la comida, la cama, la protección», decía él, contando las monedas que ganaba con su exhibición. «Si no fuera por mí, estarías muerta en la carretera». Elena sabía que tenía razón de cierta forma. Sin el circo, no tendría a dónde ir. Su familia la había echado cuando aún era adolescente, incapaz de lidiar con su altura anormal. Los vecinos hacían la señal de la cruz cuando ella pasaba, como si su presencia fuera un mal augurio. Había intentado trabajar años atrás en un rancho en Chihuahua, pero su altura asustaba al ganado,
y su fuerza desproporcionada rompía las herramientas. Los otros trabajadores la evitaban, susurrando que tenía algo de sobrenatural. Mujer demasiado alta trae mala suerte, decían. Ha de haber hecho algún pacto con el diablo. Elena aguantó 6 meses, hasta que el patrón la despidió, alegando que perturbaba la paz del lugar. Fue entonces que conoció a Tomás, un domador de leones del mismo circo donde acabaría presa. Era un hombre pequeño y nervioso, con ojos de rata y manos temblorosas. Se casó con Elena, no por amor, sino porque nadie más se casaría con él. Ella aceptó porque era la primera persona en años que no huía al verla. El matrimonio duró apenas meses. Tomás bebía demasiado y le pegaba cuando estaba enojado con los leones que no le obedecían. Una noche llegó a casa tambaleándose y se le fue encima con una cadena. Elena se defendió, un empujón, apenas un empujón, pero cuando se tiene la fuerza de una giganta, un empujón puede ser mortal. Tomás murió al instante, el cuello roto. Elena se quedó viendo el cuerpo sin entender bien lo que había pasado. No sintió remordimiento, apenas un vacío inmenso. Juvenal decidió que valía más como atracción que como viuda libre. Y desde entonces vivía en la jaula siendo exhibida como la giganta asesina. La historia se había esparcido y transformado. Ahora decían que había matado al marido en una pelea de celos, que tenía fuerza para quebrar huesos con las manos desnudas, que era demasiado peligrosa para andar suelta. El tiempo pasó lentamente dentro de aquella jaula. Elena veía las estaciones cambiar a través de las rendijas de la lona. Sentía el calor sofocante del verano y el frío cortante del invierno. Su cuerpo, ya demasiado grande para el mundo, se encorvó aún más por la posición forzada. Sus manos, que antes sabían cocinar y coser, se endurecieron de tanto apoyarse en las barras frías. Su voz, de tanto silencio, casi se perdió. Pero algo en Elena resistía. Tal vez era la memoria de su madre, que siempre decía que Dios no hace nada por casualidad. Tal vez era la certeza de que en algún lugar debía existir un pedazo de suelo donde pudiera plantar sus pies sin miedo. Guardaba esa esperanza como guardaba las piedritas que los niños le tiraban, como un tesoro pequeño y secreto que nadie podría quitarle. Y así fue como, guardando piedritas y sueños, Elena vivió 3 años en la jaula del circo ambulante, siendo gente para unos pocos curiosos por día y siendo nadie para el resto de la eternidad. Hasta que en una tarde calurosa de septiembre, cuando el circo armó sus lonas desgastadas en la plaza de un pueblo llamado Esperanza, un hombre alto y de sombrero de cuero se acercó a la jaula y se quedó mirándola de una manera diferente. Una manera que ella no reconoció de inmediato, pero que hizo que su corazón latiera más fuerte por primera vez en 3 años. Juan Bautista Herrera tenía 52 años y las manos marcadas por 4 décadas de trabajo duro en el campo. Era dueño del rancho San Miguel, una propiedad ganadera que se extendía por miles de hectáreas entre el desierto y la sierra. Alto, de hombros anchos y rostro curtido por el sol, llevaba una tranquilidad que impresionaba hasta a los toros más bravos. Decían en la región que Juan tenía el don de calmar cualquier animal apenas con la mirada, y que su rancho prosperaba porque entendía el lenguaje silencioso de la tierra. Pero Juan cargaba una soledad profunda. Hacía 15 años había perdido a su esposa María, aparecida en el parto del tercer hijo, un niño que nació muerto y se llevó a la madre con él. Los 2 hijos que sobrevivieron, Carlos y Miguel, habían crecido y partido para la capital en busca de estudios y oportunidades. La casa grande del rancho, con sus cuartos amplios y corredores largos, resonaba vacía. Juan andaba por ella como un fantasma de sí mismo, hablando apenas con los peones y encontrando compañía solamente en el trabajo arduo.
Las mujeres de la región lo consideraban un buen partido, viudo, respetable, próspero, aún fuerte y saludable. Pero Juan había rechazado discretamente todos los intentos de arreglos matrimoniales, no por falta de interés en el amor, sino porque sabía que buscaba algo específico, una compañía verdadera, alguien que entendiera el peso del silencio y la belleza de las cosas simples. Alguien que lo necesitara tanto como él necesitaba a alguien. Fue doña Lourdes, su cocinera, quien primero sugirió que fuera a ver el circo. «Usted anda muy solo, don Juan. Vaya a distraerse un poco, vea a los payasos, los malabaristas. Hace bien reírse de vez en cuando». Juan rió con ironía. Hacía 15 años, no se reía de verdad de nada, pero aceptó la sugerencia, más para complacer a la mujer que lo cuidaba como a un hijo que por real interés. El circo era pequeño y decadente, pero había algo de familiar en aquella atmósfera de sueños desgastados. Juan caminó entre las atracciones sin mucho entusiasmo. Vio un número de equilibrismo mal ensayado, comió palomitas sin sal y ya pensaba en irse cuando oyó los cuchicheos. «¿Ya viste a la giganta? Dicen que mató al marido con sus propias manos. Pobrecita, parece un animal enjaulado. 50 pesos para ver el fenómeno de la naturaleza». La curiosidad, más que el morbo, lo llevó hasta la jaula al final de la fila. Lo que Juan vio lo dejó en silencio por largos minutos. Una mujer inmensa, doblada sobre sí misma, en una jaula demasiado pequeña, miraba sus propias manos como si fueran extrañas para ella. No había nada de monstruoso en Elena, apenas una tristeza tan profunda que parecía estar grabada en sus huesos. Era como ver un pájaro demasiado grande para la jaula, no peligroso, apenas perdido. Juan se quedó ahí parado observando. Elena levantó los ojos y lo encontró. Por un momento, ninguno de los dos desvió la mirada. Él vio en ella no el fenómeno que la gente venía a observar, sino una soledad que reflejaba la suya propia. Ella vio en él algo que no podía identificar de inmediato, la ausencia del miedo que siempre leía en los ojos de otros, la ausencia de la curiosidad mórbida, la ausencia del juicio. «Buenas tardes», dijo Juan quitándose el sombrero. Elena parpadeó confundida. Hacía tanto tiempo desde que alguien la había saludado con educación que casi había olvidado cómo responder. «Buenas tardes», murmuró con voz ronca del desuso. «¿Cuál es su nombre?», preguntó él. «Elena», respondió ella, sorprendida con su propia voz. «Elena», repitió Juan, como si estuviera probando el sabor de una fruta nueva. «Es un nombre bonito». Juvenal se acercó frotándose las manos, interesado en el posible cliente. «Es una atracción única, coronel. No encuentra igual en ningún lugar. 2,5 metros de pura fuerza bruta. Mató al marido en una pelea, pero ahora está domada». Juan miró al hombre pequeño y codicioso con una expresión que hizo que Juvenal diera un paso hacia atrás. «Ella no parece domada», dijo Juan calmadamente. «Parece cansada». Juvenal rió nervioso. «Ah, sí, claro, es lo que todos dicen, pero puede estar seguro de que es peligrosa, por eso está en la jaula, ¿no? Para proteger al público». Juan siguió mirando a Elena, ignorando completamente al dueño del circo. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?», le preguntó a ella. «3 años», respondió Elena, casi susurrando. «3 años», repitió Juan. Y había algo en su voz que hizo que Elena levantara los ojos nuevamente. «¿El señor quiere comprar un boleto para el espectáculo completo?», insistió Juvenal. «Tenemos malabaristas, payasos, una mujer bala». «No», dijo Juan sin quitar los ojos de Elena. «Quiero comprarla a ella». El silencio que siguió fue tan pesado que hasta las otras atracciones del circo parecieron parar de funcionar. Juvenal parpadeó varias veces, como si no hubiera entendido. Elena sintió algo extraño en el pecho, una mezcla de esperanza y terror.
¿Comprarla? ¿Cómo así, coronel? ¿Cuánto quiere por ella?, preguntó Juan directo. Juvenal tartamudeó, calculando rápidamente. Una atracción como Elena rendía dinero todos los días, pero ¿vender de una vez? Ella no está en venta, coronel. Es nuestra atracción principal. Todo tiene precio, dijo Juan calmadamente. ¿Cuál es el suyo? El regateo duró 20 minutos. Al final, Juan pagó una cantidad que hizo brillar los ojos de Juvenal de codicia. Elena asistió a la negociación en estado de shock. Era la segunda vez en la vida que era vendida como ganado. La primera cuando el padre la entregó al circo a cambio de unas monedas. La segunda ahora a un extraño de sombrero de cuero que hablaba con ella como si fuera gente. No sabía si debía sentirse agradecida o humillada. No sabía si aquello era salvación o apenas un cambio de prisión. Cuando los papeles fueron firmados y el dinero cambió de manos, Juan se acercó a la jaula nuevamente. ¿Quieres salir de ahí?, preguntó. La pregunta era simple, pero cargaba un peso que Elena no sabía cómo medir. Asintió con la cabeza sin conseguir hablar. Juan tomó las llaves de Juvenal y abrió la puerta de la jaula. «Puedes salir», dijo él. «Ahora eres libre». Elena miró la puerta abierta como si fuera un espejismo. Hacía 3 años no salía de aquella jaula excepto para necesidades básicas, siempre escoltada y siempre bajo miradas vigilantes. Ahora un extraño acababa de decirle que era libre. Salió despacio, desdoblando el cuerpo gigantesco con cuidado, probando cada músculo adormecido. Cuando finalmente se irguió por completo, su cabeza quedó casi medio metro por encima de la de Juan. Él no retrocedió, no demostró miedo. «Ven conmigo», dijo él, ofreciéndole el brazo como si ella fuera una dama de sociedad. Elena vaciló, después aceptó el gesto. Caminaron juntos hacia afuera del circo, bajo las miradas asombradas de los curiosos. Juan la ayudó a subir a la caja de su camioneta, la acomodó como pudo en el espacio pequeño. «¿A dónde vamos?», preguntó Elena. «A casa», respondió Juan, encendiendo el motor. Mientras dejaban el circo atrás, Elena miró por la ventana y vio su jaula siendo desarmada. 3 años de su vida reducidos a barras de hierro apiladas en el suelo. Sintió una mezcla extraña de alivio y melancolía. No sabía lo que la esperaba en la casa de aquel hombre extraño, pero sabía que no podía ser peor que la jaula. Por primera vez en 3 años, respiró profundo y se permitió una chispa de esperanza. El rancho San Miguel apareció en el horizonte como un espejismo dorado al final de la tarde. La casa grande estaba construida en el estilo colonial, con paredes gruesas de adobe, tejas de cerámica roja y un corredor amplio que abrazaba toda la fachada. Palmeras reales flanqueaban la entrada y jardines de rosas y jazmines esparcían perfume por el ambiente. Era el tipo de lugar que Elena solo conocía a través de las revistas viejas que a veces sobraban en el circo. Bonito, próspero, imposible para alguien como ella. Juan paró la camioneta frente a la escalera del corredor y bajó despacio. Elena se quedó en la caja mirando la casa como si fuera un castillo inalcanzable. «Puedes bajar», dijo él, extendiendo la mano para ayudarla. Ella aceptó la ayuda y se irguió, su cabeza sobrepasando la altura del techo del corredor. Por primera vez en años, podía estar completamente erguida, sin golpear la cabeza en nada. Doña Lourdes, la cocinera, salió de dentro de la casa secándose las manos en el delantal. Era una mujer baja y rechoncha, de cabello canoso recogido en un chongo flojo y ojos pequeños y despiertos. Cuando vio a Elena, se paró en el medio del camino y se quedó boquiabierta. «Dios mío del cielo», susurró, haciendo la señal de la cruz. «¿Quién es esta muchacha, don Juan?» «Esta es Elena», dijo Juan calmadamente. «Se va a quedar aquí con nosotros por un tiempo».
Doña Lourdes miró de Elena a Juan, de Juan a Elena, tratando de procesar la información. Quedarse como don Juan, como huésped. Juan vaciló por un momento, dándose cuenta de que no había pensado bien en los detalles prácticos de su decisión impulsiva. Como sea necesario, respondió finalmente. Elena se sentía como una giganta invasora en aquel escenario delicado. Cada paso que daba hacía gemir las tablas del corredor. Cada movimiento parecía capaz de romper algo precioso. Tenía miedo de tocar cualquier objeto, miedo de sentarse en cualquier silla, miedo de existir en aquel espacio que claramente no había sido hecho para alguien de su tamaño. ¿Tienes hambre?, preguntó Juan. Elena asintió, dándose cuenta de que no comía desde la mañana, apenas pan seco y agua tibia, la comida estándar del circo. Doña Lourdes, prepare algo para Elena, por favor. La cocinera aún estaba en estado de shock, pero años de servicio le habían enseñado a obedecer primero y preguntar después. Sí, señor, por supuesto. Juan condujo a Elena por la casa, mostrándole los cuartos principales, la sala de visitas con sus muebles antiguos y retratos de familia en las paredes, la biblioteca llena de libros que Elena no sabía leer, el despacho donde Juan cuidaba los negocios del rancho. Todos los cuartos tenían techo alto, una característica de la arquitectura colonial que, por casualidad, permitía que Elena caminara sin encorvarse completamente. ¿Sabes leer?, preguntó Juan, notando cómo miraba los libros. Elena negó con la cabeza, avergonzada. Nunca tuve oportunidad de aprender. No hay problema con eso, dijo él. Si quieres, puedo enseñarte. La oferta era tan inesperada, tan gentil, que Elena sintió las lágrimas arder en sus ojos. Hacía tanto tiempo desde que alguien le ofreciera algo además de comida y agua. El cuarto que Juan eligió para Elena quedaba en el fondo, en la parte trasera de la casa. Era el cuarto más grande disponible, originalmente proyectado para huéspedes importantes. Tenía una cama matrimonial, un ropero de madera maciza, un tocador con espejo y una ventana grande que daba a los pastizales. «El techo es alto aquí», explicó Juan. «Puedes estar de pie sin problema». Elena entró al cuarto como si entrara a una iglesia. Todo era limpio, organizado, bonito. La cama tenía sábanas blancas bordadas, las cortinas eran de encaje fino, el piso de tablas enceradas brillaba a la luz del atardecer. «¿Es para mí?», preguntó, apenas pudiendo creer. «Si te gusta», respondió Juan. «Si no, podemos arreglar otro lugar». Ella se acercó a la cama y tocó las sábanas con la punta de los dedos, como si fueran de seda y pudieran deshacerse. Hacía 3 años dormía en un colchón delgado y sucio, cubierta por una manta que olía a moho. Aquella cama parecía un lujo de rey. «¿Por qué está haciendo esto?», preguntó con voz embargada. «No me conoce, no sabe si soy peligrosa, si soy buena persona». Juan se quedó parado en la puerta, observándola. «Te vi en aquella jaula», dijo finalmente. «Vi cómo guardabas las piedritas que los niños te tiraban, como si fueran tesoros. Vi cómo no gritaste ni te quejaste, aun siendo tratada como animal. Las personas peligrosas no hacen eso». Elena se volteó hacia él, sorprendida con la observación. Nadie nunca había notado las piedritas. Doña Lourdes tocó la puerta con una bandeja de comida, arroz, frijoles, carne asada, ensalada de tomate, tortillas, un plato simple, pero abundante y bien preparado. Elena comió despacio, saboreando cada bocado como si fuera la primera comida decente de su vida, lo que de cierta forma era verdad. Juan se sentó en una silla cercana y se quedó observándola, satisfecho al ver que tenía apetito. «Mañana podemos hablar sobre los detalles», dijo él cuando Elena terminó de comer. «Por hoy descansa. Si necesitas algo, solo llama». Se levantó para salir, pero vaciló en la puerta. «Elena»,
llamó. Sí, respondió ella. Bienvenida al rancho San Miguel. Cuando Juan cerró la puerta, Elena se quedó sola por primera vez en 3 años sin estar en una jaula. El silencio era diferente, no más el silencio de la desesperación, sino el silencio de la posibilidad. Se acercó a la ventana y miró hacia afuera. El pastizal se extendía hasta donde alcanzaba la vista, punteado de ganado que pastaba tranquilamente. El cielo estaba teñido de rosa y naranja, y las primeras estrellas empezaban a aparecer. Elena se acostó en la cama sin quitarse la ropa. Las sábanas eran suaves contra su piel endurecida. La almohada olía a lavanda. Por primera vez en años, logró estirar completamente las piernas, extender los brazos, voltearse de lado sin golpear nada. La libertad física era casi embriagante después de tanto tiempo encorvada, pero junto con el alivio vino el miedo. Elena no sabía por qué Juan la había comprado. ¿Qué esperaba de ella? ¿Cuánto tiempo podría quedarse en aquel paraíso improvisado? En su experiencia, los hombres siempre querían algo a cambio de sus gentilezas. Tomás había sido gentil al principio también, antes de mostrar su verdadera naturaleza. Juvenal también había sido educado cuando la encontró en la carretera antes de encerrarla en la jaula. Tocó su cuello, donde aún llevaba las marcas invisibles del collar que Tomás la obligaba a usar. Tocó sus muñecas, donde las esposas habían dejado cicatrices que nunca desaparecían completamente. Su cuerpo era un mapa de humillaciones y dolores, y no podía creer que alguien pudiera mirarla y ver algo más que un monstruo. Pero había algo diferente en Juan. La forma como hablaba con ella, como si sus palabras tuvieran valor, la forma como había ofrecido el brazo, como si ella fuera una dama respetable, la forma como no había retrocedido cuando ella se irguió en toda su altura descomunal. Elena no entendía aquello, no conseguía encajar a Juan en ninguna de las categorías de hombres que conocía. Allá afuera, los grillos comenzaron a cantar y un búho ululó en la distancia. Elena cerró los ojos y trató de dormir, pero el cuerpo estaba demasiado tenso, demasiado alerta. Estaba acostumbrada al peligro constante, a la necesidad de estar siempre vigilante. La seguridad era una sensación que había olvidado cómo sentir. A lo largo de la madrugada, despertó varias veces, esperando encontrar las barras de la jaula al estirar los brazos. Cada vez que encontraba apenas el espacio vacío del cuarto, sentía una mezcla de alivio e incredulidad. Por la ventana, observó la luna recorrer el cielo y ponerse en el horizonte. Cuando salió el sol, Elena aún estaba despierta, observando los primeros rayos de luz dorada pintar las paredes de lo que por una noche, al menos, había sido su santuario. Los días en el rancho San Miguel cayeron en una rutina que Elena nunca había experimentado, una rutina de paz. Despertaba con el canto de los gallos, desayunaba en el corredor, aprendía a leer con Juan por 1 hora cada mañana, pasaba las tardes observando el movimiento del rancho o conversando con doña Lourdes. Era una vida simple, pero cargada de dignidad. Juan había sugerido que encontrara alguna ocupación que le diera placer. «No necesitas trabajar», explicó él. «Pero todos necesitamos sentirnos útiles». Elena descubrió que le gustaba cuidar la huerta. Sus manos grandes, que siempre habían parecido inadecuadas para todo, eran perfectas para mover la tierra, plantar semillas, arrancar malas hierbas. Tenía fuerza para cargar cubetas de agua pesadas y altura para alcanzar las ramas más altas de los árboles frutales. Doña Lourdes observaba a Elena trabajar en la huerta con aprobación creciente. «Tiene mano para la tierra», comentó con Juan. «Las plantas están creciendo más bonitas desde que ella empezó a cuidar. Creo que sienten su cariño». Juan sonrió.
Había notado lo mismo, una delicadeza inesperada en la forma como Elena manejaba las cosas frágiles. Las ropas nuevas hicieron una diferencia enorme en la autoestima de Elena. Los vestidos de doña Marina estaban bien cortados, en telas bonitas pero discretas, y caían naturalmente en su cuerpo grande. Por primera vez en la vida, se sentía vestida como una mujer, no como alguien disfrazada o escondida. Hasta su postura cambió. Empezó a caminar más erguida, con menos vergüenza de su altura. Las lecciones de lectura progresaban despacio pero constantemente. Juan era un maestro paciente y Elena una alumna dedicada. Pasaba horas practicando las letras, formando palabras simples, leyendo frases básicas. «Elena gusta de flores», escribió ella un día y se lo mostró a Juan con orgullo. «Está perfecto», dijo él. Y ella guardó el papel como si fuera un diploma. La relación entre ellos se desarrolló de forma cuidadosa, casi ceremoniosa. Juan trataba a Elena con una cortesía antigua, llamándola siempre de usted y doña Elena cuando hablaba de ella con otras personas. Elena respondía con gratitud respetuosa, pero ambos mantenían una distancia segura, como dos animales heridos que se acercan con cautela. Una tarde, mientras Elena regaba la huerta, oyó voces altas viniendo de la casa. Juan estaba discutiendo con dos hombres que ella no conocía, sujetos de traje y corbata claramente de la ciudad. «Usted está loco, Juan», decía uno de ellos. «Traer a esa criatura a su casa. ¿Qué van a pensar los vecinos, los clientes?» Elena se escondió detrás de la cerca de bambú, pero podía oír todo. «Es peligrosa», continuaba el hombre. «Mató a su propio marido y usted la deja andar suelta por su propiedad, como si fuera persona normal». «Ella es persona normal», respondió Juan, la voz controlada pero dura. «Y lo que hizo o no hizo en el pasado no es asunto de ustedes». «Juan, sea sensato», dijo el otro hombre. «Somos sus amigos desde hace 20 años. Estamos preocupados por usted. Esa mujer debe tener algún interés turbio. Mujer así no aparece de la nada en la vida de un hombre rico sin querer algo». Elena sintió las lágrimas quemarle los ojos. Era verdad. No tenía nada que ofrecer a Juan, además de su presencia extraña y problemática. «No pedí su opinión sobre mi vida personal», dijo Juan, la voz cada vez más fría. «Y si no pueden hablar de Elena con respeto, sugiero que se retiren de mi propiedad». Hubo un silencio tenso. Después ruido de pasos y puertas azotándose. Elena oyó el sonido de un coche partiendo. Se quedó escondida detrás de la cerca por mucho tiempo, llorando silenciosamente. Los hombres habían dicho en voz alta lo que ella sabía que todos pensaban en silencio. Era una carga, una rareza, un problema que Juan había creado para sí mismo por bondad o locura. ¿Cómo podría retribuir tanta generosidad cuando su simple presencia ya estaba causando problemas? Aquella noche, durante la cena, Elena estaba más silenciosa de lo normal. Juan lo notó. «¿Pasó algo?», preguntó. Elena vaciló. Después decidió ser honesta. «Oí la conversación que tuvo con esos hombres hoy. Tienen razón. Mi presencia aquí está causando problemas para usted». Juan dejó el tenedor y la miró seriamente. «Elena, ¿oyó lo que les respondí?» «Sí». «Entonces sabe que su opinión no me interesa». Se inclinó hacia adelante. «¿Cree que la traje aquí sin pensar en las consecuencias? ¿Que no sabía que algunas personas iban a hablar? Entonces, ¿por qué lo hizo?», preguntó ella, la voz casi un susurro. Juan se quedó en silencio por un momento, como si estuviera eligiendo las palabras cuidadosamente. «Porque cuando la vi en aquella jaula, vi a alguien que merecía una oportunidad, y porque esta casa estaba muy vacía desde hacía mucho tiempo». Fue la primera vez que Juan admitió que su decisión no había sido puramente altruista. Elena se dio cuenta de eso, y sintió que algo cambiaba entre ellos.
una honestidad nueva, más peligrosa, pero también más real. «No sé cómo retribuir lo que hizo por mí», dijo ella. «No necesita retribuir nada», respondió Juan. «Su presencia ya cambió esta casa. Doña Lourdes está más animada. La huerta nunca estuvo tan bonita y yo...» Se detuvo a la mitad de la frase, como si hubiera ido demasiado lejos. Elena esperó, el corazón latiendo fuerte. «¿Y usted qué?», susurró. «Y yo no me siento tan solo», admitió él bajando los ojos. El silencio que siguió estaba cargado de significados que ninguno de los dos estaba listo para explorar completamente. Después de la cena fueron a la biblioteca, como siempre, pero en vez de abrir el libro de lecciones, Juan tomó un volumen de poesías. «¿Quiere que le lea?», preguntó. Elena asintió. Él comenzó a leer, su voz grave dando vida a las palabras de amor y naturaleza, de nostalgia y esperanza. Elena cerró los ojos y se dejó llevar por los versos, sintiendo algo despertar en su pecho, algo que había estado dormido durante los años de humillación. Cuando Juan terminó de leer, ella abrió los ojos y lo encontró observándola. «Fue hermoso», dijo ella. «Tiene una voz bonita para leer». «Gracias», dijo él y sonrió. Era una sonrisa diferente de las otras, más íntima, más verdadera. Elena sonrió de vuelta y, por primera vez desde que llegara allí, no se preocupó por si estaba siendo apropiado o no. Aquella noche, acostada en su cama cómoda, Elena pensó en la conversación de la cena. Juan había admitido que no estaba haciendo solo caridad, que su presencia significaba algo para él. La idea era, al mismo tiempo, emocionante y aterrorizante. No sabía cómo ser importante para alguien, cómo ocupar un espacio emocional en la vida de otra persona sin quebrar o arruinar todo. Pero por primera vez en años, Elena se permitió imaginar un futuro donde no era apenas tolerada o protegida, sino verdaderamente deseada. Un futuro donde su diferencia no era una maldición, sino apenas parte de quien era. Era un sueño peligroso, pero no pudo resistirse a él. El domingo de la fiesta en la iglesia llegó más rápido de lo que Elena esperaba. Había pasado la semana en una ansiedad creciente, alternando entre las ganas de ir y el terror de enfrentar las miradas de todo el pueblo. Juan no había presionado, pero doña Lourdes sí. «No puede esconderse para siempre», decía mientras planchaba el vestido nuevo de Elena. «Y el padre Antonio es un hombre santo. No va a dejar que nadie la falte al respeto». Elena se vistió con cuidado especial aquella mañana. El vestido de domingo era azul marino, con detalles discretos en encaje blanco, y doña Marina había esmerado en el corte que valorizaba su silueta sin esconder su altura. Se peinó el cabello largo en un chongo bajo, y por primera vez en años se miró en el espejo con algo cercano a la satisfacción. Juan la esperaba en el corredor, vestido con su traje de domingo. Cuando la vio, sus ojos se detuvieron en ella por un momento más largo de lo usual. «Está hermosa», dijo él, simple y sincero. Elena se sonrojó. No recordaba la última vez que alguien la había llamado hermosa. «Gracias», murmuró. La iglesia de Nuestra Señora de las Gracias quedaba en el centro del pueblo, una construcción colonial pequeña pero bien conservada. Cuando llegaron, el atrio ya estaba lleno de familias enteras conversando animadamente. Elena sintió todos los ojos voltearse hacia ella cuando bajó de la camioneta. Las conversaciones disminuyeron de volumen, después comenzaron de nuevo en susurros urgentes. «Mantenga la cabeza en alto», murmuró Juan, ofreciéndole el brazo. «No debe nada a nadie». Elena respiró profundo y aceptó su brazo, caminando a su lado hacia la entrada de la iglesia. Se sentía como si estuviera cruzando un campo minado.
cada paso cargado de tensión. El padre Antonio los recibió en la puerta, un hombre mayor y pequeño, de ojos bondadosos y sonrisa genuina. «Juan, qué alegría verlo», dijo, apretando la mano del ranchero. Después se volteó hacia Elena con la misma cordialidad. «Y esta debe ser doña Elena. Sea muy bienvenida a nuestra comunidad». La naturalidad del padre ayudó a Elena a relajarse un poco. No demostró asombro con su altura, no hizo comentarios o preguntas embarazosas. La trató exactamente como trataría a cualquier nueva feligresa. «Espero que se sienta en casa aquí», dijo él. «Nuestra iglesia es pequeña, pero tiene espacio para todos los hijos de Dios». Dentro de la iglesia, Juan eligió una banca al fondo, donde Elena podría sentarse sin bloquear la vista de nadie. Se encorvó ligeramente para caber en el espacio, pero aún así su cabeza quedaba por encima de todos los otros presentes. Sentía las miradas, oía los susurros, pero trató de concentrarse en la misa que comenzaba. Durante el sermón, el padre Antonio habló sobre aceptación y amor al prójimo. Jesús no eligió a los discípulos por su belleza o riqueza, dijo, su voz resonando por la pequeña iglesia. Los eligió por sus corazones y nos enseñó que el amor verdadero ve más allá de las apariencias, más allá de las diferencias, más allá de los prejuicios del mundo. Elena se preguntó si el padre había elegido el tema por su presencia. Varias personas se volteaban discretamente para mirarla durante el sermón. Algunas con curiosidad, otras con algo que podría ser compasión. Cuando llegó la hora de la paz, algunos vecinos se acercaron para saludarla. «La paz sea con usted, doña Elena», decían, apretando su mano grande con cuidado. Después de la misa, en el atrio de la iglesia, las cosas se complicaron más. Las familias se reunían en grupos, conversando e intercambiando novedades de la semana. Elena se sentía expuesta, como si fuera una atracción de circo nuevamente. Juan permaneció a su lado, presentándola a las personas cuando era necesario, pero ella percibía la incomodidad general. «Entonces usted es la muchacha que Juan trajo del circo», dijo una mujer de mediana edad, examinando a Elena de arriba abajo. «Debe haber pasado por muchas dificultades». Había curiosidad mórbida en la voz, disfrazada de preocupación. «Sí», respondió Elena simplemente, sin elaborar. La mujer esperó más detalles, pero Elena permaneció en silencio. Un grupo de niños se acercó, atraído por la novedad. Miraban a Elena con fascinación inocente, sin la incomodidad de los adultos. «Usted es muy alta», dijo una niña pequeña. «¿Es padre ser así?» Elena sonrió. Era la primera reacción genuina que recibía desde que llegara. «A veces es padre», respondió. «Puedo ver muy lejos y alcanzar las frutas más altas de los árboles». Los niños se rieron e hicieron más preguntas. Querían saber si podía tocar el techo de la iglesia, si necesitaba escalera para algo, si le dolía el cuello de estar siempre mirando hacia abajo. Elena respondió pacientemente, descubriendo que le gustaba la honestidad directa de los niños. No le tenían miedo, apenas curiosidad natural, pero los adultos eran diferentes. Elena oía fragmentos de conversaciones. «No es natural una mujer de ese tamaño. Dicen que mató al marido. Juan se está volviendo loco de soledad». Cada palabra era como una pedrada, recordándole que por más gentil que fuera Juan, por más cómodo que fuera el rancho, siempre sería una extraña. En el camino de regreso, Juan manejó en silencio por algunos kilómetros antes de preguntar cómo se había sentido. Elena vaciló. «Los niños fueron gentiles», dijo, «y el padre también, pero los otros se van a acostumbrar», dijo Juan. «Necesita tiempo». «¿Y si no se acostumbran?», preguntó ella. «¿Y si siempre soy solo la giganta extraña que usted trajo del circo?».
Juan paró la camioneta en el borde de la carretera y se volteó hacia ella. «Elena, ¿le importa lo que ellos piensen?» Ella reflexionó sobre la pregunta. «Me importa porque sé que esto lo afecta a usted. La gente va a hablar, va a cuestionar sus decisiones, va a pensar que está haciendo una tontería». «¿Y usted piensa que estoy haciendo una tontería?», preguntó él. La pregunta la sorprendió. «No lo sé», respondió honestamente. «No sé por qué me trajo aquí. No sé qué espera de mí. A veces pienso que es bondad, a veces pienso que es soledad, a veces...» Se detuvo sin valor para completar el pensamiento. «¿A veces qué?», insistió Juan suavemente. «A veces pienso que usted siente algo por mí», susurró ella. «Eso me asusta porque no sé si es verdad o si estoy imaginando cosas». Juan se quedó en silencio por un momento que pareció eterno. Después, para sorpresa de Elena, rió bajito. «No está imaginando cosas», dijo él. El corazón de Elena se disparó. «¿Cómo así?». Juan encendió la camioneta nuevamente, pero mantuvo la mirada fija en la carretera. «Significa que esta conversación va a tener que continuar en casa», dijo él. «Porque hay cosas que no se dicen en el borde de la carretera». Elena pasó el resto del camino en un estado de tensión entre esperanza y terror, sin saber si Juan estaba a punto de cambiar su vida para mejor o para peor. Cuando llegaron al rancho, doña Lourdes había preparado un almuerzo especial de domingo, pero tanto Juan como Elena comieron poco, perdidos en pensamientos propios. La conversación prometida flotaba en el aire como una tormenta acercándose, inevitable y potencialmente devastadora. Después del almuerzo, Juan sugirió una caminata por los pastizales. Elena aceptó, aún nerviosa con la conversación incompleta que habían dejado en la carretera. Caminaron en silencio hasta llegar a una pequeña elevación, desde donde se podía ver toda la extensión del rancho San Miguel. El sol de la tarde pintaba los campos de dorado, y el ganado pastaba tranquilamente en la distancia. «Elena», comenzó Juan, «necesito contarle algunas cosas sobre por qué la traje aquí, sobre lo que siento, sobre lo que espero». Miraba hacia el horizonte como si fuera más fácil hablar sin mirarla. «Cuando María Aparecida murió, pensé que nunca más iba a sentir nada por nadie. Pasaron 15 años y realmente nunca sentí». Elena lo escuchaba en silencio, el corazón latiendo fuerte. «Había mujeres interesadas», continuó Juan, «viudas, solteras, hasta algunas casadas que me daban señales. Pero cuando las miraba, solo había obligación social, conveniencia, interés en mi dinero. Ninguna me hacía sentir vivo». Se volteó hacia Elena, entonces encontrando sus ojos. «Cuando la vi en aquella jaula fue diferente. No sé explicar bien. Vi a alguien que había pasado por tanto sufrimiento como yo, pero de forma diferente. Vi a alguien que no estaba quebrada, a pesar de todo. Vi a alguien que quería conocer». «¿Entonces fue pena?», preguntó Elena la voz pequeña. «No», dijo Juan firmemente. «No fue pena, fue reconocimiento, como cuando encuentras a alguien que habla tu idioma en un país extranjero». Vaciló, después continuó. «Y mientras más convivo con usted, más certeza tengo de que no fue casualidad». Elena sentía las lágrimas quemarle los ojos. «Pero míreme, Juan. Mírenos a los dos. Yo soy un monstruo. Usted es un hombre respetable. Yo no tengo nada que ofrecer. Usted tiene una vida entera construida. ¿Cómo podría resultar esto?». «Usted no es un monstruo», dijo Juan con voz firme. «Y si no tiene nada que ofrecer, entonces, ¿por qué esta casa nunca se sintió tan familiar como ahora?». Se acercó a ella. Tomó sus manos grandes en las suyas. «Elena, no la traje aquí esperando que algo pasara entre nosotros. La traje porque necesitaba ayuda y yo quería ayudar. Pero ahora
Ahora no puedo imaginar esta casa sin usted. ¿Y si la gente nunca acepta?, preguntó ella. ¿Y si siempre soy motivo de vergüenza para usted? Las personas que importan van a aceptar, dijo Juan, y las que no acepten no importan. Acarició el rostro de Elena con delicadeza. ¿Usted se avergüenza de mí?, preguntó. ¿Cómo puedo avergonzarme de usted?, respondió ella. Me salvó, me dio dignidad, me trató como persona. Entonces, ¿por qué sería diferente conmigo? Elena comenzó a llorar, no lágrimas de tristeza, sino de un alivio tan profundo que dolía. Porque nadie nunca quiso estar cerca de mí por voluntad propia, sollozó. Porque siempre fui demasiado, siempre fui equivocada, siempre fui un problema. Juan la jaló hacia un abrazo, y por primera vez en su vida adulta, Elena se sintió pequeña y protegida en los brazos de alguien. No es demasiado, le susurró al oído, es exactamente lo que necesita ser. Se quedaron abrazados por un largo tiempo en lo alto de la colina, mientras el sol se ponía detrás de las montañas. Era un momento de quietud absoluta, como si el mundo entero hubiera parado para dar espacio a aquella revelación. Cuando finalmente se separaron, Juan miró a los ojos de Elena. «¿Puedo hacerle una pregunta?», dijo él. «Puede», respondió ella. «¿Sentiría algo por mí si yo fuera apenas un peón común, sin rancho ni dinero?». La pregunta la sorprendió. «Por supuesto que sí», respondió inmediatamente. «¿Por qué?». «Porque necesito saber si lo que siente es gratitud u otra cosa». Elena pensó por un momento. «Al principio era gratitud», admitió. «Pero ahora cuando usted sonríe, yo sonrío. Cuando se preocupa, me preocupo. Cuando lee poesía, me olvido de todo lo que existe además de su voz. ¿Eso es gratitud?». Juan sonrió, la sonrisa más genuina que Elena había visto en él. «No», dijo él, «eso no es gratitud». «¿Entonces qué es?», preguntó ella, aunque sabía la respuesta. «Es amor», dijo Juan simplemente. «Al menos es lo que yo llamo a lo que siento por usted». La palabra se quedó suspendida en el aire del desierto, cargada de significado y posibilidad. Elena la repitió mentalmente. «Amor, amor, amor», como si fuera una palabra extranjera que estaba aprendiendo a pronunciar. «Nadie nunca me amó», dijo ella finalmente. «Ni yo a nadie», respondió Juan. «Podemos aprender juntos». Caminaron de regreso a la casa tomados de la mano, dos solitarios que habían encontrado compañía uno en el otro. El rancho parecía diferente a la luz del atardecer, más cálido, más acogedor, más como hogar. Doña Lourdes los vio llegando y sonrió conocedora. Había algo diferente en la manera como caminaban, una intimidad nueva que no pasó desapercibida a sus ojos experimentados. Aquella noche, durante la cena, la atmósfera estaba cargada de una tensión nueva, no incómoda, sino llena de posibilidades no exploradas. Juan y Elena se miraban con frecuencia, sonrisas pequeñas y secretas, dedos que se tocaban al pasar la sal o el agua. Doña Lourdes fingía no notar, pero estaba claramente satisfecha con el desarrollo de los acontecimientos. «Mañana voy al pueblo a resolver unos asuntos en el banco», dijo Juan. «¿Quiere venir conmigo?». Era la primera vez que hacía la invitación, incluyéndola en sus actividades rutinarias como si fuera natural. «Quiero», respondió Elena, sorprendida con su propio valor. «Pero, ¿y si la gente comenta?». «Que comenten», dijo Juan. «Somos personas libres, haciendo elecciones libres». Después de la cena, fueron a la biblioteca como siempre, pero esta vez se sentaron más cerca. Juan leyó poesía nuevamente, y Elena cerró los ojos para oír mejor. Cuando terminó, ella abrió los ojos y lo encontró observándola. «¿En qué está pensando?», preguntó. «Que nunca pensé que sería posible ser feliz de nuevo», respondió él.
Y yo que nunca pensé que fuera posible ser feliz por primera vez, dijo Elena. Juan se inclinó y besó su frente, un beso casto, pero cargado de ternura. Buenas noches, Elena, dijo él. Buenas noches, Juan, respondió ella. Cuando se separaron para dormir, ambos sabían que algo fundamental había cambiado entre ellos. Ya no eran solo el ranchero caritativo y la mujer rescatada. Eran dos adultos que habían elegido importarse uno al otro. Elena se acostó en su cama con el corazón aún acelerado. Por la ventana veía las estrellas brillando en el cielo limpio del desierto. Por primera vez en la vida, el futuro no le parecía una amenaza vaga, sino una posibilidad llena de luz. Había aún obstáculos que enfrentar, prejuicios que superar, una sociedad entera para convencer de que el amor puede florecer en los lugares más improbables. Pero en aquel momento, acostada en su cama cómoda, en la casa de un hombre que la amaba, Elena se permitió creer que tal vez, apenas tal vez, finalmente había encontrado su lugar en el mundo. Los meses que siguieron trajeron una rutina nueva para el rancho San Miguel. Elena y Juan pasaron a compartir más momentos juntos. Las comidas eran más largas, las conversaciones más íntimas, los silencios más cómodos. Ella continuaba durmiendo en su cuarto, pero ahora las puertas entre ellos parecían menos definitivas, más una cuestión de formalidad que de distancia emocional. El pueblo gradualmente se acostumbró a la presencia de Elena. Las idas al banco, a la farmacia, al mercado, se volvieron menos dramáticas. Aún había miradas, aún había comentarios susurrados, pero también había una aceptación renuente creciendo. El padre Antonio ayudó mucho en ese proceso, tratando a Elena con cariño paternal e incluyéndola en las actividades de la parroquia siempre que era posible. Doña Elena tiene manos bendecidas para la jardinería, decía él para quien quisiera oír. Los jardines de la iglesia nunca estuvieron tan bonitos. Era verdad. Elena se había ofrecido como voluntaria para cuidar los canteros de la iglesia, y sus manos grandes se revelaron sorprendentemente delicadas con las flores delicadas. Las rosas florecían como nunca, los lirios crecían altos y perfumados. En casa, la relación entre Elena y Juan se profundizó despacio, con la paciencia de dos personas que habían esperado mucho tiempo por el amor y no querían desperdiciarlo en la prisa. Conversaban sobre todo, sobre los libros que Juan le leía, sobre los planes para el rancho, sobre memorias de la infancia, sobre sueños nunca confesados. Elena descubrió que Juan era más sensible de lo que aparentaba, un hombre que había guardado su vulnerabilidad detrás de décadas de responsabilidad y soledad. Una tarde de octubre, mientras Elena podaba los rosales del corredor, llegó una visita inesperada. Un coche elegante se paró frente a la casa y de él bajó un hombre joven de traje claro, Carlos, el hijo mayor de Juan. Elena lo reconoció por las fotografías en la sala, pero estaba más delgado, con ojos cansados y una tensión en la postura que no aparecía en las fotos antiguas. Juan salió a recibirlo, claramente sorprendido. «Carlos, no te esperaba». «Necesitaba hablar con usted, papá», dijo el muchacho, abrazando a Juan con formalidad. Fue entonces que notó a Elena, que se había alejado discretamente, pero no podía esconder completamente su altura descomunal. «Y esta debe ser la persona de quien me han estado contando». La temperatura del encuentro se enfrió visiblemente. Juan se posicionó sutilmente entre Carlos y Elena, un gesto protector que no pasó desapercibido para ninguno de los dos. «¿Esta es Elena?», dijo él calmadamente. «Elena, este es mi hijo Carlos». Ella se acercó y extendió la mano, que Carlos apretó brevemente, claramente incómodo. «¿Puedo hablar con usted a solas?», preguntó Carlos.
Juan vaciló, mirando a Elena. «No se preocupe», dijo ella suavemente. «Voy a cuidar la huerta». Se alejó con la dignidad que había aprendido a cultivar, pero sintiendo el corazón pesado. Sabía que aquella conversación sería sobre ella y, probablemente, nada de lo que se dijera sería favorable. En la biblioteca, padre e hijo se enfrentaron como adversarios. «Papá, ¿perdió el juicio?», comenzó Carlos sin rodeos. «Toda la región está comentando. Un hombre de su posición involucrándose con una aberración de circo que mató a su propio marido». «Cuidado con las palabras, Carlos», dijo Juan, la voz peligrosamente baja. «Está interesada en su dinero, papá. ¿No puede ver eso? Una mujer así, ¿qué vida podría tener sin un hombre rico para mantenerla?». Carlos caminaba de un lado para otro, gesticulando. «Miguel y yo estamos preocupados. Los vecinos están hablando, los clientes están haciendo preguntas. Esto está perjudicando los negocios de la familia». Juan se levantó despacio, la paciencia llegando al límite. «Esta es mi casa, Carlos, mi vida, mi elección. Elena no me pidió nada, nunca demostró interés en dinero o propiedades. Trabaja en la huerta, cuida las flores de la iglesia, está aprendiendo a leer. ¿Qué interés turbio podría tener? Papá, sea realista», insistió Carlos. «¿Qué futuro puede tener con ella? No pueden ni casarse como es debido. Imagínese la vergüenza». «¿Vergüenza de qué?», explotó Juan. «¿De amar a alguien? ¿De ser feliz por primera vez en 15 años? ¿De encontrar compañía verdadera en vez de aceptar cualquier mujer que se interese por mi cuenta bancaria?». Carlos retrocedió, sorprendido por la intensidad de la reacción del padre. «Papá, Tú solo viniste aquí a decirme lo que debo hacer con mi vida», cortó Juan. «Bien, déjame aclarar una cosa. No necesito tu aprobación». La discusión continuó por más de una hora. Carlos intentó todos los argumentos: la reputación de la familia, el futuro de los negocios, lo que dirían los nietos cuando supieran que el abuelo se había casado con la giganta del circo. Juan rebatió cada uno con firmeza creciente, defendiendo a Elena con una ferocidad que lo sorprendió hasta a él mismo. Elena, mientras tanto, fingía cuidar la huerta, pero oía fragmentos de la discusión que llegaban por la ventana abierta. Cada palabra de Carlos era como una puñalada, recordándole todas las razones por las que no debería estar allí, todos los problemas que su presencia causaba para Juan. Cuando finalmente oyó el sonido del coche partiendo, sabía que algo había cambiado irrevocablemente. Juan la encontró sentada en la banca debajo del árbol de mango, mirando el horizonte. «Elena», la llamó suavemente. Ella se volteó y él vio lágrimas en sus ojos. «No estaba equivocado en todo lo que dijo», murmuró ella. «Realmente soy un problema para usted, para su familia, para sus negocios». «Elena, no», dijo Juan, sentándose a su lado. «Carlos tiene miedo de los cambios, como mucha gente. Eso no significa que tenga razón, pero él es su hijo», dijo ella. «¿Y si tiene que elegir entre él y yo?». La pregunta se quedó suspendida en el aire, pesada de implicaciones que ninguno de los dos quería enfrentar. «¿Por qué debería haber una elección?», preguntó Juan. «Porque eso es lo que pasa cuando ama a alguien como yo», respondió Elena con amargura. «Las personas que usted ama son forzadas a tomar partido, y yo sé de qué lado van a estar». Juan tomó sus manos, grandes y endurecidas por el trabajo. «Elena, míreme», dijo él. «¿Cree que llegaría hasta aquí? ¿Que sentiría lo que siento para desistir ahora por presión externa? No lo sé», confesó ella. «Nunca estuve en una situación así. Nunca nadie tuvo que renunciar a algo por mi causa. Entonces confíe en mí», dijo Juan. «Confíe en lo que siente, en lo que vivimos juntos. Carlos va a aceptar o no va a aceptar, pero eso no cambia lo que hay entre nosotros».
Aquella noche, durante la cena, ambos estaban más silenciosos de lo normal. El fantasma de la visita de Carlos flotaba sobre ellos, recordándoles que su amor no existía en el vacío. Había un mundo allá afuera que cuestionaría cada elección que hicieran. «Juan», dijo Elena finalmente, «si algún día decide que esto es demasiado complicado». «No voy a decidir», la cortó él. «No diga eso, ni en broma». Después de la cena, en vez de ir a la biblioteca, Juan llevó a Elena al corredor. La noche estaba estrellada y el aire olía a jazmín. «Elena», dijo él tomando sus manos, «necesito preguntarle algo y quiero que sea completamente honesta conmigo». «Puede preguntar», dijo ella, el corazón acelerándose. «¿Quiere casarse conmigo?» La pregunta la dejó sin aliento. «No es por presión, no es por conveniencia, no es por pena», continuó él rápidamente. «Es porque la amo y quiero que sea mi esposa, quiero despertar a su lado, quiero que tenga mi nombre, quiero que sepan que elegimos estar juntos». Elena sentía las lágrimas corriendo por su rostro. «¿Estás seguro, aún sabiendo lo que esto va a significar?» «Estoy seguro», dijo Juan. «La pregunta es, ¿usted está segura?» Elena miró al hombre que había cambiado su vida completamente, que la había sacado de una jaula y le había dado dignidad, que le había enseñado a leer, que la había amado cuando ella pensaba que era imposible ser amada. «Sí», susurró ella, «estoy segura». Juan sonrió y la besó. Entonces, un beso suave pero firme, lleno de promesas y esperanza. Fue el primer beso verdadero de Elena, a los 32 años de edad, debajo de un cielo estrellado en medio del desierto mexicano. Cuando se separaron, ambos estaban llorando, lágrimas de alivio, de gratitud, de amor finalmente correspondido y asumido delante del mundo. «Mañana vamos al pueblo a hablar con el padre Antonio», dijo Juan, «y después vamos a enfrentar juntos todo lo que venga». Elena asintió, sabiendo que no sería fácil, pero sabiendo también que ya no estaba sola. Se tenían el uno al otro, y eso, descubrió ella, hacía toda la diferencia del mundo. La boda se celebró un mes después, en una ceremonia sencilla pero llena de dignidad. Elena usó un vestido azul cielo que doña Marina había cosido especialmente para ella, y Juan no pudo contener las lágrimas cuando la vio caminar hacia el altar. El padre Antonio ofició la ceremonia con alegría genuina, hablando sobre el amor que trasciende las diferencias y sobre cómo Dios une los corazones de maneras que los hombres no siempre entienden de inmediato. No todos los del pueblo estuvieron presentes, pero los que fueron lo hicieron por elección propia, por afecto verdadero hacia la pareja que había desafiado las expectativas sociales para encontrar la felicidad. 2 años después, Elena estaba embarazada de gemelos. Contra todas las predicciones médicas y sociales, su cuerpo grande albergaba 2 vidas pequeñas que crecían fuertes y saludables. Carlos vino a visitarlos cuando supo del embarazo, trayendo a su familia y una disculpa tardía pero sincera. Miguel aún mantenía distancia, pero ya no era hostil. El tiempo y la evidencia de la felicidad del padre habían ablandado su resistencia. Elena se convirtió no solo en esposa de Juan, sino en matriarca respetada en la región. Sus habilidades con las plantas eran buscadas por rancheros de pueblos vecinos. Sus recetas de remedios caseros se hicieron famosas y su gentileza natural conquistó hasta a los más escépticos. La iglesia nunca tuvo jardines tan bonitos. El rancho nunca fue tan próspero y Juan nunca fue tan feliz. En el pueblo, cuando la gente hablaba de Elena, ya no era como la giganta del circo o la viuda asesina. Era como doña Elena, la esposa de Juan, o doña Elena que tiene buena mano para las plantas, o simplemente Elena, como cualquier vecina querida. Su altura continuaba siendo impresionante.
Su presencia continuaba siendo notable, pero eso se había vuelto apenas parte de quien era, no la única cosa que definía su existencia. Una tarde, años después del casamiento, Elena estaba en la huerta con sus hijos pequeños jugando a sus pies, cuando una mujer desconocida se acercó a la cerca. Era joven, baja y llevaba marcas de sufrimiento en el rostro. Doña Elena, la llamó vacilante. ¿Puedo hablar con usted? Elena se acercó, limpiándose las manos en la falda. Oí hablar de la historia de usted, dijo la mujer, con lágrimas en los ojos. Cómo el señor Juan la encontró y cómo se casaron. Yo también no soy como las otras mujeres. Soy estéril. Mi marido me abandonó. Mi familia me rechazó. Quería saber si usted cree que existe esperanza para personas como nosotras. Elena miró a la mujer joven y se vio a sí misma años atrás, perdida, desesperada, creyendo que no había lugar en el mundo para ella. Tomó las manos de la visitante entre las suyas, grandes y endurecidas por el trabajo y suaves por el amor. «Hija», dijo ella con voz firme y cariñosa, «existe esperanza para todo el mundo. A veces demora en aparecer, a veces viene de donde menos esperamos, pero siempre existe». «¿Pero cómo puedo saber?», preguntó la mujer. Elena sonrió, la misma sonrisa que había conquistado a Juan, que había desarmado los prejuicios de un pueblo entero, que había transformado dos corazones huérfanos de afecto en una familia verdadera. «Va a saber», dijo ella, «cuando deje de esconderse y comience a florecer». Mientras la mujer se alejaba con pasos más firmes y esperanza en los ojos, Elena volvió a su huerta, a sus hijos, a su vida construida con amor y paciencia. Desde lo alto de su estatura impresionante, podía ver lejos los campos dorados del rancho, las montañas azules en el horizonte, el futuro que se extendía lleno de posibilidades. Juan apareció en el corredor y le hizo señas. «La cena está lista, amor», gritó. «Ya voy», respondió ella, tomando a los niños en brazos, uno en cada brazo, sus cuerpitos pequeños acomodándose perfectamente contra su pecho amplio. Caminaron juntos hacia la casa, donde la mesa estaba puesta, donde doña Lourdes los esperaba con sonrisa orgullosa, donde cada cuarto resonaba con risas y conversaciones, y el ruido cotidiano de una familia feliz. Elena había aprendido que la verdadera belleza no está en volverse más pequeña para caber en el mundo, sino en encontrar el mundo donde puede ser grande. Había aprendido que el amor verdadero no disminuye las diferencias, sino que las transforma en complementos, y había aprendido, finalmente, que merecía toda la felicidad que había encontrado, no por pena, no por suerte, sino por derecho propio de alguien que nunca desistió de creer que en algún lugar había un pedazo de suelo donde podría plantar sus pies sin miedo. Y si esta historia tocó su corazón como tocó el mío, díganme de dónde me leen, y si también creen que el amor verdadero siempre encuentra una manera de florecer, aun en los lugares más improbables. ¿Conocen a alguien que, como Elena, aún está esperando descubrir que merece ser amada exactamente como es? Compartan esta historia y esparzan la certeza de que todo mundo, absolutamente todo mundo, tiene derecho a su propio rancho San Miguel.